Hechos capítulo 2, verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lea por favor fuerte el verso 47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Siéntese por favor. Hace un poco más de 3 años estaba buscando cierto tipo de trabajo y se dio la posibilidad de estudiar vigilancia o seguridad privada. Y mientras estábamos en esas 2 semanas de inducción, ya el último día era la prueba del polígono. Y antes de que nos pasaran las armas para poder hacer la prueba y hacer un disparo seguro, se nos dieron muchas indicaciones, ya que habían muchas personas y la vida de cualquiera de las personas allí corría peligro, gracias a que todos éramos novatos. Así que había que atender muy bien las instrucciones que se nos estaban dando. Hubo varios compañeros que no atendieron las instrucciones. Por lo tanto, el procedimiento pues para ellos salió mal. Y fueron también regañados por los instructores, por quienes nos habían dicho el paso a paso, todo lo que había que hacer. Pero algo pasó, ya que algunos no hicieron el paso a paso. Algunos no siguieron instrucciones. Pero los que seguimos las instrucciones ese día pudimos hacer un uso correcto de las armas y pues finalmente graduarnos de este curso. Si usted ha observado en la palabra de Dios, se dará cuenta que desde la creación el Señor ha dado instrucciones claras y precisas a la creación, a todo lo creado. La instrucción básicamente es una orden, es un paso a paso, es un cómo se hacen las cosas. Y tiene que haber el que da la instrucción, el jefe, el mando, el superior, y tiene que haber el subordinado, quien escucha la instrucción y está en el deber de cumplirla. Obviamente quien da la instrucción espera que el que recibe la instrucción la cumpla. No espera otra cosa. Y entonces el Señor a Adán y a Eva les da instrucciones claras. Les dice que todo lo creado ellos lo van a administrar. Les dice que ellos deben de poner nombre a los animales. Les dice que deben comer de cualquier fruto de los árboles menos de uno, entre otras instrucciones. Pero algo pasó, ¿cierto? Algo pasó. Y tienen que haber 2 condiciones para que la instrucción se lleve a cabo. Primero, que quien da la instrucción sea lo suficientemente claro, que la orden sea entendible. Y por eso a veces cuando hay instrucciones un poco complejas, se le pregunta a la persona, ¿entendió lo que se le dijo? Repita por favor lo que se le dijo, para estar seguros que entendió la orden o la instrucción. La segunda condición es que la persona haya entendido y esté en la capacidad de poderla cumplir. Porque también hay condiciones por las cuales una orden no se cumple. Y podría ser una, que la persona no escuchó bien, aunque diga sí señor, pero no escuchó. La segunda, porque la persona pueda tener un problema o retraso mental que haga que aunque escuche bien, no procesa la información, no procesa la orden ni la instrucción. Y la tercera, porque simplemente escuchó bien,
tiene cómo procesar la orden, pero no quiere llevarla a cabo. ¿Vamos bien hasta acá? Ellos, Adán y Eva, entendieron la orden, la escucharon bien, no tenían ningún tipo de trastorno para no procesar la información y al parecer tenían la intención de cumplirla, pero a ellos hay que encajarlos en esa última posibilidad. Una vez reciben la contrapropuesta de Satanás, una vez se les dice que el Señor es un tanto injusto con la orden que les había dado, ahora la posición de ellos entonces es no obedecer la instrucción o el requerimiento que el Señor les había dado, por lo tanto deciden desobedecer. Es decir, en términos prácticos de la enseñanza de hoy, no seguir la instrucción dada. Y así como allá tuvo consecuencias, así como todo en la vida, no seguir instrucciones trae problemas. ¿Sí o no? No seguir instrucciones trae problemas. Yo mismo lo he comprobado. Y creo que usted también. Lo más seguro es que usted haya sido niño y adolescente, lo más probable. Lo más seguro es que hayas recibido instrucciones por parte de sus padres. Lo más seguro es que le hayan dicho: organice su cuarto, recoja sus cosas, lave los calzoncillos, entre muchas instrucciones más, y en algún momento usted no lo hizo. Y aquí sí toca preguntarlo a los antiguos, porque creo que a la nueva generación no le pasa eso, pero ¿a usted qué le pasó cuando no siguió la instrucción de papá y mamá? ¿Será que la nueva generación aplica para eso o no? ¿Qué dice hermano Héctor? Ya son castigos básicos, ¿cierto? Pero tuvo consecuencia no haber seguido la instrucción. Y me agrada saberlo porque sé entonces que hasta aquí vamos lo suficientemente claros como para continuar este mensaje. No solo a Adán y a Eva, ya ellos pues la embarraron, no siguieron la instrucción y el Señor tenía ya un propósito allí marcado. Pero a través de toda la palabra, con todo aquel con el que Dios se relacionaba, le daba instrucciones claras. A Abraham un día le llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Eso es una orden clara, ¿cierto? O si a usted le dicen: váyase de su casa a la casa que le voy a dar, ¿qué no entendió de la orden? Y creo que es la frase que uno le dice a los niños cuando no hacen caso: ¿usted qué no entendió de lo que le dije? ¿No? Vete de tu tierra y tu parentela. En otras palabras, váyase de donde vive, deje lo que tiene, abandone hasta lo que cree y váyase a una tierra que aún no le voy a decir cuál es, se la voy a mostrar en el camino. Esa era la instrucción. ¿Abraham obedeció o no obedeció? Él sí obedeció, pero no siguió la instrucción exacta, porque se llevó a su familia. Se llevó parte de la familia que no debía llevarse por el camino. Y en el camino esa familia quedó. Porque la instrucción era que saliera él de esa tierra. Para él era la promesa y para su descendencia, no los de arriba, los de atrás, sino los de abajo, los que saldrían de él. Esa fue la instrucción, muy clara por cierto. Pero algo pasó y no la obedeció. Al pueblo de Israel también se le dio muchas instrucciones y tiempo faltaría para mencionar varias de ellas. Pero por lo menos en el desierto, en ese proceso en el cual Dios les estaba sacando a Egipto de su corazón, en ese proceso en el cual Dios se les estaba revelando a través de nuevas leyes, ordenanzas y decretos, en la cual Dios les estaba mostrando su gloria, su mano poderosa, en la cual ellos habían visto el mar abrirse y cosas más tremendas que esa. Vemos a un pueblo que, aunque recibía instrucciones claras a través de Moisés, desobedecían esa instrucción. Quisieron devolverse muchas veces.
Y peor aún, en algún momento dado quisieron apedrear al instructor. Querían darle piedra a Moisés porque ellos voluntariamente no querían obedecer la instrucción de Dios. Y la pregunta sería, ¿les trajo consecuencias a ellos eso? Dígame una consecuencia de no haber seguido la instrucción en el desierto. 40 años de caminata en el desierto, que todos los mayores de 20 años, excepto 2, murieran, que algunos de ellos se los tragara la tierra enteros, vivos, y muchos castigos más por no seguir la instrucción. Esto hasta el momento suena muy terrorífico. Es mejor guardar la instrucción, ¿cierto? Pero el propósito de Dios tampoco es someternos a ello. No es obligarnos a seguir la instrucción, es que sencillamente desobedecer trae consecuencias. No se le olvide que la paga del pecado es muerte. No se le olvide que toda desobediencia, dice la palabra, recibirá justa retribución. Así que es mejor obedecer por amor, pero obedecer y seguir la instrucción. Saltemos un poquitico, ya que ningún hombre en el Antiguo Testamento pudo guardar la instrucción dada por Dios. Ya que ningún hombre pudo ser lo suficientemente recto y perfecto como para ser el ejemplo modelo para el resto de generaciones, entonces el Señor, Dios Todopoderoso, tomó forma de siervo. ¿Esta iglesia todavía cree que el Señor se manifestó en carne? Bueno. El Señor toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra. Pero estando en la condición de hombre o de siervo, Él se sometió a la instrucción. Y sé que de aquí en adelante usted me va a entender los términos. Aquí no somos trinitarios, no creemos en personas distintas, pero sí creemos en una manifestación humana. Por lo tanto, no se va a confundir con los términos. El Señor se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió a la instrucción, a lo que debía de hacer, y por eso la palabra dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En ningún momento en la vida de Jesús se ve que se salga de la instrucción que había recibido. En ningún momento se ve a Jesús de pronto haciendo lo que, permítame el término, le daba la gana. Él en muchas ocasiones decía, yo hago, estoy haciendo y haré la voluntad del que me envió. ¿Cierto que sí? Así que él hacía y cumplía las instrucciones. Por eso un día entonces, cuando va allá a los 30 años al bautismo, y Juan el Bautista, teniendo razones válidas, le dice, Señor, tú vienes a que te bautice, ¿por qué no lo haces conmigo mejor? ¿Quién soy yo para bautizar al Salvador? Y la respuesta del Señor es que hay que seguir la instrucción, hay que cumplir toda justicia, y así se cumplió entonces. Y a partir de allí la vida de Jesús es una vida de ejemplo de alguien que se ha sometido a la instrucción, pero que por someterse a la instrucción recibe bendiciones y la aprobación del cielo, que por someterse a la voluntad del que le envía, hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa voz no se escuchó allá en el huerto del Edén, lamentablemente, porque el hombre no siguió la instrucción. Pero cuando Jesús se somete a la instrucción, la voz dice, en él sí tengo complacencia. Y nada más complaciente que un hijo obediente. A ver, los hijos digan amén. A ver, los míos que también digan amén. Nada más complaciente que alguien que entiende la instrucción y la hace. Y no se trata de gobierno, de soberanía, de machismo, ni nada de esos términos. Se trata de entender que aquí todos nos sometemos los unos a los otros y que estamos sometidos a la voluntad de nuestro Salvador. Se trata de entender que en la palabra hay normas claras, estrictas, precisas, para que nosotros la andemos por ellas. Entonces, ¿qué encontramos en el Señor?
como para que sea nuestro ejemplo y nosotros tratemos de seguir también la instrucción. Vemos a un Jesús que predica a las personas. Vemos a un Jesús que va por aldeas, que va por ciudades, predicando y sanando toda enfermedad en medio del pueblo. Vemos a un Jesús que a medida que practicaba, les enseñaba a sus seguidores a cumplir lo que él cumplía. Voy a ser un poco más claro. Jesús, en medio de una multitud, elige a 12 varones para que estén con él, para que caminen con él, si es posible, día y noche, porque los va a instruir. Probablemente algunos de ellos sabían lo que era seguir una instrucción, pero otros no. Por ahí había un cobrador de impuestos a quien se le determinó cuánto impuesto cobrar, pero él no seguía la instrucción. Sencillamente cobraba más de lo que debía. Habían otros que estaban fuera de las leyes del regulamiento y entonces andaban armados y eran peligrosos y asesinaban también. Pero Jesús los convoca y se va atrás, los invita a que vayan tras él y los va a empezar a formar. Les va a empezar a enseñar lo que es someterse, lo que es seguir la instrucción. Les enseñó entonces a predicar, a amar a los perdidos. Les enseñó a orar. Les enseñó a repartir entre todos. Les enseñó a amar al enemigo. Les enseñó a lavar los pies. Les enseñó que el grande en el reino de los cielos es el que se hace siervo. Y muchas lecciones más ellos aprendieron. Pero fue una lección o una materia que duró un poco más de 3 años. Un poco más de 3 años duró esa formación. Allí en la lectura que hicimos inicialmente, ya Jesús no está con ellos. Jesús se ha ido ya unos días antes, pero descendió sobre ellos en el poder de su Espíritu Santo. Y ese capítulo 2 es el que relata la conversión de los primeros 3,000 cristianos. Es el primer sermón de Pedro. Días antes había negado al Señor, pero el poder de lo alto lo ha cubierto. Ya él se ha convertido de lo malo que hizo. Y ahora es el que se para delante de la multitud a predicarles a Cristo crucificado y resucitado. A esa multitud que se convirtió, según dice el verso 41, y recibieron la palabra. Esa multitud empezó a imitar a esos 11 que estaban allí. Porque esos 11 habían imitado a su maestro Jesús de Nazaret. Voy a repetírselo, porque veo que algunos no están mirando hacia acá. Esa multitud de 3,000 que se convirtieron empezaron a imitar a los 11. Pedro, Juan, Mateo, Jacobo. Porque esos 11 habían imitado a su maestro Jesús de Nazaret. ¿Y qué era lo que la multitud empezó a hacer? ¿O qué fue lo que empezó a hacer? Verso 42, perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? ¿La doctrina de Jesús o de los apóstoles? ¿Por qué de los apóstoles? Porque los apóstoles seguían la instrucción de Jesús. Muy bien. ¿En qué más perseveraban ellos? En la comunión unos con otros. En esa etapa de formación de 3 años, algunos no tenían comunión entre ellos. Pero ahora esos 11 son un modelo de lo que es tener comunión, de lo que es amarse el uno al otro, de lo que es dolerse por el dolor del otro y llorar con el que llora. Y la multitud de 3,000 que se acaba de convertir ve comunión en esos 11 y en los 120 que están en el aposento. Ven comunión, ven amor. Pero también perseveraban en el partimiento del pan. Y podríamos traducirlo a una comida literal, a una comida física. Se compartían el pan, no había mezquindad.
Y es que Jesús un día multiplicó panes y peces para todos. Así que aprendieron de Jesús que si se va a dar, se le da a todos también. Y ellos comenzaron a hacerlo también. Los 3,000 que apenas se convierten, empiezan también a partir el pan con todos. Pero también perseveraron en algo glorioso, en las oraciones. Y si en algo Jesús fue ejemplo para sus discípulos, fue en las oraciones. Si algo veían los discípulos hacer al Señor en la noche, en la mañana, en la tarde, era orar. Si algo veían al Señor cuando les invitaba arriba a la montaña, era que cuando llegaba a la montaña, cansados, sudando, con ganas de todos tirarse a descansar, veían a su maestro arrodillarse a orar. Y sus discípulos inicialmente no lo hacían, pero Jesús les da una instrucción clara, les dice: oren y velen para que no entren en tentación. Eso es clarísimo. Inicialmente no lo hicieron porque Pedro, cuando tuvo la tentación, la oportunidad, negó a su maestro. Pero luego él se va con los otros, con los 120 al aposento a orar. Ya tuvieron clara la instrucción. Y por seguir la instrucción y estar esos días en oración en el aposento, es que entonces todos tienen la experiencia de ver descender sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Por haber seguido la instrucción, recibieron bendición de lo alto. Ahora entonces esa multitud que apenas se convierte, ve a un poco de hombres que saben orar, que saben arrodillarse, que saben clamar a Dios. Amén. Y esa multitud también comienza a ser de oración. Y cuando hablamos de oración, no hay ni que ahondar en el tema porque creo que es mucho, se predica acerca de la oración. Pero la oración también debe ser entendida como instrucción de Dios para su pueblo y no como una opción para cuando sobra tiempo. Pasemos al verso siguiente mejor. Verso 43 dice que sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Ese temor, ¿quién lo produjo? ¿O de dónde salió? Aquí hay unas cosas que comienzan a pasar por efecto de lo que están haciendo. Ese sobrevino temor lo está produciendo lo que hay de Dios en ellos. Ellos físicamente, humanamente no producían sino lástima, pero llenos del poder de lo alto, llenos de la gracia que Dios sabe dar, llenos de la unción que se consigue en oración, se produce temor a toda persona. ¿Y qué más sucedió? En esos 3 años de proceso, ¿los discípulos hicieron milagros o no? Cuéntenme de uno. Lo que se narra es que Jesús los envía de 2 en 2 a predicar y regresan muy contentos porque el diablo se sujetaba, los demonios salían, pero no más. Porque un día llevan a un niño lunático frente a 9 discípulos y entonces están horas y horas orando por ese pobre muchacho. Jesús está en el monte con 3 discípulos y cuando descienden hay una vergüenza pública. Porque Jesús le dice, o este padre de familia le dice a Jesús: ¿por qué tus discípulos no pudieron? ¿Hicieron milagros entonces en ese periodo de formación? Parece que no. Pero ahora vemos, Jesús no está, ahora ellos siguen la instrucción del maestro y lo que ocurre en consecuencia a lo que hemos leído es que incluso comienzan a hacer milagros. Y el capítulo siguiente es una evidencia palpable porque 2 de ellos, Pedro y Juan, suben al templo. Hay un paralítico allí tirado, más de 40 años, toda la vida lisiado. Y lo primero que hacen es levantarlo y entrarlo sano al templo. Y mire todo lo que provocó ese milagro. Y ese milagro lo provocó seguir la instrucción del maestro. Démosle gloria a Dios.
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, todos los que habían creído, todos los que habían creído, hasta aquí iban más de 3,000 personas ya. Y siendo una multitud tan grande, ellos estaban juntos. ¿Usted sabe lo que significa que la Biblia diga que estaban juntos? Amén. Estaban juntos. Hay un detalle en la palabra, estaban juntos. Y no significa aquello que estaban amontonados en un mismo lugar y entonces no cabían en otra parte y están en el aposento y ahí están juntos. Lo que está diciendo allí es que su corazón, su mente, sus pensamientos, sus emociones, todo estaba junto. Ninguno estaba preocupado por irse a casa, por atender los negocios. Todos estaban allí unidos en un mismo propósito. Es más, en Hechos capítulo 2, verso 1 dice que no solamente juntos, sino unánimes. Y eso es más junto todavía. Y esa multitud no solo estaban juntos, sino que tenían en común todas las cosas. Y eso me da a entender cantidad de significados. Como que si a usted le dolía, al otro también. Y todos se dolían. Si no había comida en la casa de uno, el otro traía para suplir la necesidad. Y es que es lo que más adelante dice, que vendían todo lo que tenían. Vendían propiedades. Y de esa manera a nadie le faltaba nada. Porque atendían la necesidad de todos. Y de ahí extraemos ese principio de amor profundo, de amarnos así, de la manera como Cristo nos amó a nosotros, que entregó hasta la última gota de sangre por nuestra redención. Y así Él dice que como Él nos amó, debemos amarnos nosotros también. Verso 45. Vendían sus propiedades, lo hemos mencionado, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, perseverando unánimes cada 2 días. Martes, jueves, sábado, domingo 7 de la noche, domingo 10 de la mañana, escuela dominical. ¿No? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Y como si fuera poco, comían juntos. Esos detalles, hermanos, hay que pararle atención a los detalles. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hasta aquí, hermanos, hay una lista honorable de lo que ellos practicaban. Si nosotros pudiésemos en este tiempo hacer la mitad de lo que ellos hacen, por lo menos veríamos la mitad de lo que ellos vieron. Si por lo menos nosotros tuviésemos esas señales y maravillas que ellos vieron y vivieron, si estuviéramos juntos a la manera que ellos estuvieron, si perseveráramos en la doctrina, la oración, la comunión y partimiento del pan, si estuviésemos en el templo y estuviésemos juntos con alegría y sencillez de corazón, por lo menos. Verso 47, ¿qué más hacían ellos? Alabando a Dios. No dice que alababan a Dios. Léalo. Alabando a Dios. Eso me habla de un estilo de vida, de algo continuo. No era que vivían cantando. De hecho, se dice que la iglesia primitiva cantaba más bien poco y el tiempo de la palabra era muy extenso. No era que vivieran componiendo canciones todo el tiempo. No era que vivieran inspirándose en nuevas letras para con ellas alabar a Dios. Era que con su propia vida alababan a Dios. Porque cuando iban por la calle la gente decía cosas de esos que iban pasando, fueran buenas o malas, pero glorificaban a Dios. Eso es alabar a Dios. Y no solo alabando a Dios, sino teniendo favor
con todo el pueblo. Y hay una añadidura acá impresionante, porque podrían ellos tener favor con sus hermanos, con la iglesia. Podrían ellos tener favor simplemente con todo aquel que se iba agregando a la iglesia. Y con ellos tener comunión y a ellos amarlos y todo lo que practicaban solamente con los hermanos. Pero aquí lo que dice es que el favor lo extendían al resto del pueblo. Y usted sabe que muchos del resto del pueblo no cristianos son los que levantaron persecución contra ellos. Eran los que los hacían correr por todo lado. Eran los que los denunciaban frente a gobernantes, frente a soldados. Eran los que les hacían la vida imposible. Pero los discípulos extendían su favor para con ellos. Pues claro, si veían a Jesús acercándose a esclavos, a prostitutas, a ladrones, a todo el que estaba necesitado, Jesús no escatimó. Jesús se acercó a todo aquel que necesitaba. Y la iglesia, esta iglesia que venimos mencionando, aprendió de su maestro y siguió la instrucción de ir por todo el mundo. Y como consecuencia de todo lo que hemos dicho hasta este momento, como consecuencia de que ellos perseveraban en doctrina, oración, comunión y todo aquello, dice, finalizando el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es una consecuencia de seguir las instrucciones del Señor. Eso es una consecuencia de la obediencia. Es una consecuencia de que los discípulos hayan imitado a su maestro en todo lo que más podían imitarlo. Ellos veían que Jesús predicaba y los discípulos comenzaron a predicar. Ellos veían que Jesús cumplía la doctrina y perseveraba en la doctrina, porque Jesús cuidó la doctrina. Un escriba le preguntó a Jesús: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le dio doctrina, y creo que es la misma que creemos nosotros. Oye, Israel, poderoso Jesús. Ese es el versículo obligatorio de los niños y de todos. Ellos veían que Jesús andaba en comunión con sus discípulos y los discípulos andaban en comunión unos con otros. Ellos veían que Jesús multiplicaba panes, peces y repartía a todos, y entonces los discípulos hacían lo mismo. Ellos veían que Jesús amaba a los que estaban siendo menospreciados y desechados, incluso a punto de morir, y ellos empezaron a imitar lo mismo, amando a todos por igual, incluso amando a los que les perseguían, amando a aquellos que les azotaban. Y si no, recuerde la historia cuando Pablo y Silas, después de haber sido azotados mucho y haber sido golpeados y amarrados en el cepo, están cantando a Dios. Dios hace un milagro y luego el carcelero, el mismo que les golpeó, el mismo que les insultó, se acerca a ellos, y Pablo y Silas, en demostración de amor, les dicen: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Eso es seguir la instrucción del maestro. Ellos vieron que su maestro era fuerte en las oraciones, por lo tanto se hicieron fuertes también en las oraciones. Ellos vieron que el Señor, aunque muchas veces se aislaba para orar, pero mantenía con ellos enseñanza continua. Preste la atención a esto. Un proceso de 3 años de enseñanza continua, de capacitación, para luego enviarlos al mundo. No cree, hermano, que se hace necesario que usted y yo pasemos ese proceso, y que todo aquel que llegue nuevo a la iglesia, que se convierta, lo unamos a un proceso de formación para luego enviarlo al mundo. Pero responda a esta sencilla pregunta: ¿por qué no vamos al mundo? Porque no hemos pasado el proceso. O porque algunos, permítame y perdóneme por esto, pero algunos el proceso que han pasado es pasar derecho aquí arriba. Y eso no es formación. Eso no es formación. Antes de que los discípulos se pararan frente a multitudes y levantaran muertos, enfermos y todo lo que hicieron, veían a su maestro, aprendieron de su maestro, se unieron a su maestro, y probablemente a alguno acá le haga falta
pegarse a su maestro y decirle: Señor, métame en la prueba, en la formación. Si aquellos discípulos que trastornaron el mundo no lo hicieron hasta que antes pasaron desiertos, pasaron pruebas y formación dura, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlos y pretender conquistar el mundo? Los discípulos veían cómo Jesús se había despojado de todo lo que él era, de todo lo que tenía. Y el apóstol Pablo escribió: siendo igual o siendo semejante a Dios, no lo estimó, sino que se humilló a sí mismo. Ellos sabían de qué magnitud se había despojado el Señor para hacerse hombre. Por lo tanto, los discípulos sabían que debían de despojarse también de todo. Y se despojaron incluso de todo lo material para poder tratar de agradar a su maestro. Ellos veían la sencillez, la humildad, lo que había en el corazón de Jesús. Ellos veían cómo Jesús permitía que un discípulo se recostara en su pecho. Ellos veían cómo Jesús permitía que una mujer enjugara sus pies. Ellos veían cómo Jesús permitía que cualquiera se le acercara. Incluso cuando los discípulos creyeron que los niños no tenían derecho, Jesús les dice: dejen que vengan a mí. Y Jesús pone sus manos, sus hermosas manos sobre ellos. ¿Acaso tendremos nosotros algo que aprender esta noche? ¿Qué somos nosotros? Yo sé que somos hijos de Dios, lo sé. Sé que somos cristianos y sentados en lugares celestiales y nos espera la eternidad con Cristo. Eso está clarísimo. Pero que eso no nos haga entender que antes que eso somos discípulos, que debemos ir tras un maestro, que debemos aprender la enseñanza del maestro, que debemos de caminar como él anduvo, que debemos de pensar como él piensa, amar como él ama, vivir como él vive, soñar como él sueña, orar como él ora. ¿Por qué no? Todo esto lo necesitamos y no es una opción, es una instrucción clara de parte de Dios para la iglesia en esta noche. ¿Y sabe cuál es la conclusión del mensaje? Que quien no se somete a la instrucción acarrea problemas. Ahora examine su vida y pregúntese si usted ha hecho por lo menos una partecita de lo que ellos hicieron, y si por lo menos usted ve el resultado o una partecita del resultado que ellos vieron. Sabe que hay dos doctrinas fuertes en la teología. Una se llama continuismo y la otra cesacionismo. Y eso no es otra cosa sino que enseñar que los dones, el movimiento del Espíritu Santo, las lenguas y todo terminó con la muerte del último discípulo. Eso es el cesacionismo. Pero el continuismo es la doctrina que cree que eso tiene que continuar, que el Espíritu todavía se mueve, que Él todavía hace milagros, que todavía levanta muertos, que todavía resucita, que todavía hace lo que hacía allá, porque esta iglesia se sabe de memoria: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero llevado esto a la práctica, escuche esto, llevado esto a la práctica, ¿qué somos? ¿Continuistas o cesacionistas? En la práctica. Yo sé, en esencia lo sé y lo creo, Él es el mismo y todavía hace milagros. Y en mi casa lo he visto, en mi vida lo he visto, en mis hijos lo he visto, y en muchos lugares lo he visto. Cosas que solamente Él las puede hacer, y que seguro la ciencia aún no podrá explicar, por muy avanzada que esté. Pero nos falta un poquito más. Porque el común denominador de la iglesia primitiva era vivir en medio de las señales y en medio de las maravillas. El común denominador para ellos era ver al enfermo y no dejarlo enfermo. Era levantarlo. Al necesitado ayudarlo. ¿Sabe qué hacían ellos en términos nuestros? A todo el que llegaba al culto le daban la bienvenida, lo abrazaban, le preguntaban cómo está, dónde vive y siga viniendo al culto. Pregúntese si lo estamos haciendo nosotros.
En términos prácticos, ¿qué hacían ellos? Interesarse en la vida de cada uno para ver qué necesidad tenía. Y si había necesidad, hacían hasta lo imposible por suplirla. Pregúntese si lo estamos haciendo. ¿Sabe qué hacían ellos? A pesar de la persecución, por todo lugar donde iba, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Hoy, sin persecución, nosotros somos los que menos predicamos a Jesucristo. Sino que lo digan los de evangelismo cuando invitan, las refanes, los rediles y todo aquello que se ha implementado como evangelismo. Pregúntese si vamos o no vamos. Pregúntese si con su propia vida usted está haciendo influencia. Si con su propia vida usted está atrayendo gente a la iglesia o los está sacando. Porque dice la palabra, a causa de lo que ellos practicaban, sobrevenía el temor a los demás. No había que forzarles, no había que decirles, o se arrepiente o se va para el infierno. No había que hacer nada de eso, no había que implementar estrategias, nada de eso, porque el Señor añadía cada día a la iglesia. Él los añadía, no somos nosotros, no somos nadie para añadir a nadie. Es Él el que añade a su cuerpo. Pero si no están siendo añadidos, o peor aún, vienen algunos que duran 1 o 2 semanas, se bautizan y se van, no están siendo añadidos al cuerpo. Hay algo que arreglar seguramente. Ahí está la lista muy clara. Por favor, léala en casa, estúdiela, medítela y profundícela. Porque ahí está la clave, ahí está el secreto, ahí está la instrucción que debemos seguir nosotros. No hay que inventar la rueda, no hay que hacer nada extraordinario o diferente a lo que ellos hicieron. Seguro que no. Ahí está el secreto. El secreto fue estar al lado de su maestro. El secreto fue compartir tiempo de calidad con su Dios. El secreto fue despojarse de lo que le alejaba de Él. Y hoy sí que tenemos cosas que nos alejan de Dios. Demasiadas nos alejan de Dios. El secreto está en que usted logre acercarse a su maestro y alejarse de lo que lo aleja de Él. A Tomás lo alejaba del Señor su propia incredulidad. Y no fue sino hasta que el Señor le permite allí ver sus manos, sus heridas, y Tomás tocarle. Parece que antes Tomás nunca había tocado al maestro, hasta ese día que Jesús extiende su mano. Pero apenas toca al maestro, la incredulidad se va. Y que esta sea la consumación de este mensaje. Póngase de pie, por favor. Probablemente lo que haga falta para que usted deje lo que está haciendo, lo que sea tocar a su maestro. ¿Estuvo fuerte esa o no les gustó? Es una bendición poder tocar al maestro. Es una bendición poder tocar al maestro, a su Señor y mi Señor. Y cualquiera que toque a su maestro, su vida no puede seguir igual. Esa mujer con flujo de sangre, 12 años enferma y a punto de morir, solo fue que tocara a su maestro y su vida no fue igual. Y no daré más ejemplos, pero usted sabe que si toca al maestro, hoy puede ser un antes y después de su vida cristiana. Hoy puede ser un antes y después de su incredulidad y de todo aquello que no ha podido lograr en la vida cristiana. Porque hay instrucciones claras que seguir, pero la distancia entre usted y la obediencia a Dios está en que toque a su maestro en esta noche. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos. Y que esto no sea un mensaje más de los miles que se predican todo el tiempo. Que no sea un mensaje más de los que usted escucha a diario. Que esto sea un toque a su corazón, a su vida. Esto sea una alarma para usted que profesa ser cristiano y es miembro de una iglesia y ha sido bautizado y quizás recibió el poder del Espíritu Santo, pero su vida parece no ser como la de la iglesia primitiva. Esto es un llamamiento para alguien que, aunque tiene Biblia en casa y la lee y de pronto hasta se la sabe de memoria, sucede como aquellos que, aunque conociendo la ley, la infringen todo el tiempo. Lo importante de conocer la instrucción de Dios es poder obedecerla. Y en la obediencia habrá tremenda bendición. Eterno Señor y Salvador,